encontrarnos cada vez a través de este medio para participar de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes el Salmo 43 del 3 al 5, que dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo tan especial aparece 2 veces en el Salmo 42 también, que nos invita a esperar en Dios siempre. Hay un himno muy especial que lleva por título Padre Nuestro. Es una reflexión sobre nuestra actualidad. Padre nuestro que estás en la tierra, desvelado por nuestros desvelos, hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza y a gloria a tu reino. Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza y a gloria a tu reino. Padre nuestro que estás en la calle, entre el tráfico, el ruido y los nervios, que se cumpla, Señor, tu palabra, lo mismo en la tierra que arriba en el cielo. Que se cumpla, Señor, tu palabra, lo mismo en la tierra que arriba en el cielo. Padre nuestro, no eres un Dios que se queda alegremente en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Padre nuestro que sudas a diario en la piel del que arranca el sustento, que a ninguno nos falte el trabajo, que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo. Que a ninguno nos falte el trabajo, que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo. Padre nuestro que no guardas nunca contra nadie venganza o desprecio, que te olvidas de ofensas y agravios y pides que todos también perdonemos. Que te olvidas de ofensas y agravios y pides que todos también perdonemos. Padre nuestro, no eres un Dios que se queda alegremente en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das cada día de vivir en este mundo lleno de dificultades, pero que con tu ayuda saldremos adelante. Gracias por tener un hogar y una familia hermosa, porque siempre suples todo lo que necesitamos. En tus preciosas manos dejamos a este mundo. Ten misericordia de él y danos de tu amor. Amén y amén. Fuerzas de nada, a la vez.
El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20, narra la parábola que, como lo dice el mismo Jesús, es la base para entender las demás parábolas. Me refiero a la parábola del sembrador. Recordémosla rápidamente. Jesús dice que un sembrador salió a sembrar y comenzó a lanzar las semillas. Unas cayeron en el camino, vinieron unas aves y se comieron las semillas. Otra parte de estas semillas cayeron en un terreno pedregoso y como no había mucha profundidad, alcanzaron a germinar un poco, pero la raíz era muy pequeña. Apenas llegó el sol, inmediatamente fueron muriendo porque no tenían cómo poder sobrevivir. El tercer grupo de semillas cayó entre espinos y en la medida que fueron germinando, también fueron germinando los espinos y ahogaron a estas semillas. Y el último grupo de semillas cayó en un buen terreno. Estas semillas sí dieron fruto, algunas un buen fruto, otras un excelente fruto y otras un muy excelente fruto. Cuando Jesús se va de este lugar con sus 12, ellos le dicen al maestro, por favor, explícanos esta parábola porque no la entendimos. Y es en ese momento que Jesús les dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Y de esa manera les enseña y nos enseña que las parábolas debemos entenderlas a la luz de esta parábola. Entonces Él les empieza a explicar esta parábola que era tan importante que ellos entendieran y que Él mismo la explica. Y les dice, la semilla es la palabra. Y esto es importantísimo para nosotros, saber que la palabra de Dios es como una semilla que se va sembrando. La semilla es la palabra. Y comienza a explicar cuáles son los terrenos diferentes donde cae esta semilla. La semilla que cae en el camino es como cuando la palabra llega a una persona, pero viene Satanás y la arrebata. Y desde luego pues no va a haber ningún fruto. Vienen unas que son las que caen en terreno pedregoso. Y son aquellas personas que escuchan la palabra, la reciben con alegría, alcanzan tal vez a germinar un poquitico, pero viene la persecución, viene el rechazo, cuando de pronto los amigos ya dicen no eres de los nuestros, cuando la familia le dice tú estás pensando de una manera diferente, tus valores ya no son los de la familia, como parece que no fueras de la familia, tal vez en el trabajo. Bueno, viene la persecución y la persona vuelve atrás, sigue su camino apartándose de la palabra de Dios y desde luego pues no va a dar fruto. El tercer grupo es el que cae entre los espinos. Y son aquellas personas que comienzan a crecer en el Evangelio, pero vienen los problemas, vienen los afanes propios de la vida y también viene el amor al dinero. Cuando el dinero está allí y centra su atención, o los problemas o los afanes, y también es ahogada por todo esto que la está abrumando y tampoco da fruto. Pero hay algunas semillas, algunas personas a las que se les comparte la palabra de Dios que son un buen terreno y estas personas sí producen fruto y producen un buen fruto o un excelente fruto o un muy excelente fruto. Y estas personas son las que van creciendo de la mano de Dios y las que son parte del reino
de los cielos. Y a la luz de esta parábola vamos a leer y a reflexionar en unos versículos que están un poco más adelante, los versículos 26 al 29 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. ¿Y por qué hoy nos vamos a referir a estos versículos? Porque en semana y media comienza el mes de octubre, y el mes de octubre es un mes muy importante para nosotros, una comunidad que es heredera de la Reforma protestante del siglo XVI. La Reforma recupera la palabra de Dios para la iglesia, y por eso para nosotros es tan importante. En octubre, como mes de la Biblia, debemos recordar la importancia de la palabra de Dios para una iglesia que es bíblica, que considera a la luz de la palabra de Dios que la Biblia se debe explicar a ella misma. Por eso vamos a ir a los versículos 26 al 29 del capítulo 4, donde podremos ir ya preparando nuestra mente y nuestro corazón para las reflexiones que tendremos en este mes de la Biblia. Dice el versículo 26. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Entonces está hablando del reino de Dios, de dónde o en quién Dios manda, Dios es rey, donde los valores de Dios se hacen realidad, donde se hace la voluntad de Dios. ¿Cómo es o a qué se parece? A quien esparce la semilla. Y de acuerdo al contexto en el cual estamos leyendo, el contexto inmediato, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, se parece a quien esparce semilla en la tierra. 27. Sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. Y en este versículo es donde nos vamos a detener esta noche. Sin que éste sepa cómo, sin que el que sembró la semilla sepa cómo, sin que aquel que llevó la palabra, que enseñó la palabra, que predicó la palabra, que se acercó a otras personas y meditó en la palabra, sepa cómo. No sabemos cómo. Dios ha decidido en su perfecta voluntad, en su soberanía, que a nosotros nos corresponde llevar la palabra, que a las personas que el Señor nos ha llamado a enseñar la palabra a la iglesia, llevemos la semilla de la palabra, que cuando tú te acercas en tu devocional familiar a tu familia y lees la palabra y meditas en ella, tú solamente llevas la palabra. Pero no sabemos de qué manera maravillosa, de qué manera sobrenatural esa semilla comienza a brotar. Cuando nos levantamos de ese lugar, de esa mesa donde hemos enseñado la palabra, de ese púlpito donde hemos enseñado la palabra, de ese salón de clase o de ese lugar o de esa sede donde nos hemos encontrado con las personas a las cuales les hemos llevado la palabra, nos vamos, continuamos llevando la palabra en otro lado o seguimos la vida, descansamos, pasan las noches y los días, esa palabra por la obra de Dios comienza a crecer y comienza a brotar. ¿Cómo? Por la obra de Dios. No depende de lo espectacular que fue el montaje para llevar la palabra. No depende del lugar, si fue un lugar,
un salón adornado con luces maravillosas, con un sonido impecable, con unas ayudas audiovisuales increíbles, o si fue un lugar pequeño, tal vez donde no había mucha luz, con una vela, porque teníamos que enseñarla al escondido porque había persecución, o tal vez era una cueva. No importa el lugar, lo que importa es que es la palabra la que da fruto. Ella por sí misma, por la obra de Dios, da fruto. No importa si la persona que la está enseñando tiene una capacidad de oratoria impecable y tal vez tiene un manejo del idioma único, o tal vez es una persona que no ha tenido la oportunidad de una educación muy adelantada. Es la palabra por la obra de Dios la que da fruto. Por eso los que reconocemos que la Biblia nos enseña que ella da fruto, no por nuestro esfuerzo, no por lo que nosotros le añadamos a la Biblia, ella da fruto por sí misma, tenemos que estar permanentemente revisando que no hayamos perdido el rumbo. Tenemos que tener cuidado que todo lo que hagamos tenga como propósito sembrar la semilla de la palabra. Tenemos que revisar nuestros encuentros, nuestros servicios. ¿Están realmente llevando la palabra de Dios o se está ocupando el tiempo en algo diferente? ¿Cuánto de nuestros encuentros como iglesia, de nuestros servicios, se dedican a exponer la palabra de Dios y cuánto de ese tiempo se dedica a otras cosas? ¿Cuánto de ese tiempo que dedicamos a la predicación lo dedicamos realmente a exponer la palabra? ¿Y cuánto de ese tiempo lo está dedicando el predicador a contar anécdotas personales o historias, o a dar su opinión respecto a los sucesos mundiales, o lo está dedicando a hablar de sociología o psicología o filosofía? ¿Cuánto realmente de lo que hacemos está centrado en la palabra? Porque es la palabra la que va a dar fruto, no mis opiniones, no mis anécdotas, no lo mucho que yo puedo hacer o que puede hacer la comunidad. ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos como comunidad está realmente centrado en llevar la semilla de la palabra? ¿Cuánto de lo que nosotros estamos haciendo está ocupando la palabra y cuánto no? ¿Por qué? Porque una iglesia está fundamentada en la palabra. Una iglesia da fruto por la palabra. Si nosotros no nos dedicamos a sembrar la semilla de la palabra como algo innegociable, vamos a hacer muchas cosas. Incluso vamos a cansarnos y a cargarnos, aunque salga muy bonito todo, pero al final no vamos a ser partícipes de los versículos 28 y 29 de este capítulo 4 de Marcos. Dicen los versículos 28 y 29. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. No va a dar este fruto porque no hemos sembrado la semilla. Y sobre todo, al final, tampoco se recogerá. Dice el versículo 29. Tan pronto como el grano esté maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Si cualquier comunidad se dedica a algo diferente, a sembrar la semilla de la palabra, no va a ser partícipe ni en ver cómo crece la semilla, cómo da fruto la semilla, ni en ser partícipe
del momento en que se recoja la cosecha. Por eso, como iglesia heredera de la Reforma, el mes de octubre lo dedicamos a recordar la importancia que tiene la palabra para que el reino de los cielos llegue a cada lugar, para que muchos sean impactados por el Evangelio, se arrepientan, realmente haya conversión y muchos puedan decir: he nacido de nuevo. Que el Señor nos ayude a ser la iglesia que Él llamó, a ser sembradores de su palabra sin contaminación y a poner la mirada en donde Él nos ha llamado a ponerla. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él, solamente para la gloria de Él. Vamos a orar. Señor amado, gracias porque podemos caminar de tu mano y llevar tu palabra, caminar de tu mano e ir sembrando la semilla de tu palabra en las vidas de las personas que tú pones en nuestro camino. Gracias, Señor, porque juntos caminamos tras las huellas de Jesús, sembrando la palabra, sembrando la verdad, sembrando la vida. Gracias, bendito Jesús. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol y su nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor.